Muy bien, pues estamos en esta serie de encuentros. Muchos de ustedes nos han venido acompañando y en el día de hoy pues vamos a continuar con este proceso de los encuentros. ¿Qué significa este tema de encuentros? Hemos venido hablando de esos instantes en los cuales Jesús se encontró evidentemente con alguna persona y cómo su vida fue tocada de una manera sobrenatural. Hemos venido hablando de diferentes experiencias, pero el día de hoy no voy a hablar específicamente de una persona, sino de un grupo de personas, aquellos que están inscritos a nuestro correo, al Facebook, a Twitter, los que nos están siguiendo seguramente recibieron la información. Vamos a estar hablando del encuentro que Jesús tuvo con los niños, ¿verdad? Los niños marcaron momentos muy especiales en el ministerio de Jesús. Jesús los utilizó para darnos ejemplos respecto a cuál debería ser nuestra condición y cómo nos deberíamos aproximar al reino. Jesús le dijo a sus discípulos que no impidieran que los niños vinieran a él, sino que por el contrario los dejaran venir. Y esta mañana yo le comentaba a la iglesia que aunque valoro muchísimo las palabras que en determinado momento ustedes me pueden dar o un email que me envían respecto a una predicación, respecto a lo que ha sucedido en sus vidas, realmente la manera más clara que yo tengo para medir, por llamarlo de alguna manera, cómo está siendo el desarrollo de mi ministerio junto con mi esposa, está dado por el impacto que tenemos en la vida de los niños. Es decir, para mí lo más importante es, y a veces ustedes seguramente lo han visto, estoy hablando con algunos de ustedes y vienen los niños corriendo y quieren darnos un abrazo, nos quieren dar un beso, nos quieren saludar antes de irse. Allí es donde yo veo que estamos haciendo una función correcta. ¿Por qué razón? Porque en ellos no hay falsedad. Eso no significa que en usted haya falsedad, pero en ellos no existe esa falsedad. Ellos tienen mucho más discernimiento. Mi hija, ella sabe quién la carga, quién no la carga. No me pregunte cómo, pero ellos identifican este tipo de cosas. Así que para mí es muy importante que verdaderamente estemos haciendo algo y que los niños estén dándose cuenta al respecto. ¿Por qué razón? Porque los niños seguían a Jesús. Ellos querían estar al lado de Jesús. Así que vamos a estar hablando de eso en esta mañana. Pero antes de empezar a hablar respecto a este encuentro que Jesús tuvo con los niños, quisiera compartir con ustedes una inquietud que he tenido últimamente, y esta inquietud ha estado tan fuertemente en mí que en el momento en el que me invitaron a la alcaldía en el Día Nacional de Oración, en mi intervención hablé específicamente de esto que les voy a comentar en este momento. Y le decía a las personas, le decía al alcalde, a los comisionados, habían personas del gobierno de la ciudad, les decía que me impactaba cómo últimamente veo cuando alguien muere, pues la repercusión que eso tiene en sus familias. No sé si usted ha visto los problemas que hoy por hoy se forman en el momento en el que se muere, y mucho más si la persona tenía dinero, ¿verdad? Pareciera que allí se acabó absolutamente todo vínculo y vamos a ver quién sale con la mejor tajada, ¿verdad? Y para ejemplificarles esto, mire, por decir algo, a este hombre, Paul Walker, ¿verdad? The Fast and the Furious. El hombre murió y ahorita hay una pelea entre papá, hija, esposas. Cerca de 40 millones de dólares están allí que se pelean a ver quién saca la mejor tajada. Y qué hablar de otra persona como Nelson Mandela. Su fortuna vale algo así como 3.5 millones de euros y están en el mismo rollo. Aparte que el señor tenía 20 y tantos hijos, así que ahí la pelea va a ser un poquito más interesante, ¿verdad? Averiguando sobre esto, llegué a encontrar en agosto 31 del 2013 un par de hermanos en Málaga, España. Se dieron tan duro a golpes que los dos terminaron en el hospital por el tema de la herencia. Se fueron a las manos y los dos terminaron en el hospital debido a la riña que existía. Y me preguntaba yo, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál es la situación para que se presenten cosas como estas? Y trataba de ir a la palabra para ver si encontraba en determinado momento situaciones como estas, y me encontraba que definitivamente no. En la Biblia veo que las personas no peleaban por el tema de la herencia, sino que peleaban, anhelaban y añoraban otra cosa. Ellos anhelaban, peleaban, añoraban la bendición de su padre. ¿Por qué razón? Porque ellos entendían que la herencia estaba contenida en la bendición. ¿Alguien me sigue?
Hoy por hoy tenemos una mente natural en la cual entonces pensamos en, ok, hay $1.000.000, entonces ¿cómo voy a salir de eso? Y a veces, si acaso usted ha tenido la fortuna, viene su papá o su mamá y le dice, hijo, yo quiero orar por usted. Y dice, ay, mi papá se puso sentimental, tranquilo, viejo. No tenemos la conciencia de lo que nos podemos estar pasando por delante. Así que encuentro que estas personas en la palabra tenían una conciencia clara respecto a lo que significaba el poder de la bendición. Los abogados de familia indican que 7 de cada 10 sucesiones donde hay dinero involucrado terminan en peleas. Pero pocos pelean por la bendición de papá o de mamá. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la causa de estas discordias? ¿Qué es lo que está sucediendo? Le quiero plantear algo esta mañana. Quiero que veamos un poquitito el encuentro de Jesús con los niños y qué podemos aprender respecto a un encuentro como ese y cuál es el corazón del Padre Celestial detrás de una situación como la que quiero plantearles en esta mañana. Así que acompáñenme por un momento a Marcos capítulo 10 y vamos a estar leyendo desde el verso 13 hasta el 16. Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Dice lo siguiente: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. ¿No le parece gracioso eso? Y de alguna manera quizás usted lo ve en las celebridades hoy por hoy, ¿verdad? Llegan a algún lugar donde hay multitudes y entonces están un montón de tipos que miden como 4 metros, ¿verdad? Así cuadrados con gafas, y ellos están allí quitando a la gente, o desafortunadamente sucede con algunos pastores, ¿verdad? Que andan con guardaespaldas y con los, ¿cómo le dicen? ¿Cómo? ¿Guaduras? ¿Guarugas? Escuderos me gusta más, esa no la conozco, pero los escuderos, ¿verdad? Entonces, no lo toquen porque se le va la unción. Esa es otra cosa, ¿verdad? Pero el tema cuál es, que yo creo que aquí pasaba lo mismo. Y los discípulos inteligentemente decían, ¡ey, no moleste al maestro que está ahorita multiplicando los peces y los panes, por favor! Y el niño quería estar ahí al lado de Jesús. Y Jesús entonces les dice aquí, dejen. Verso 14. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Yo no había visto que Jesús se hubiera puesto así nunca. Le sacaron la piedra a Jesús. Pues ahí lo ponen bonito, se indignó. Se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Diciendo, no sean mensos. De esto se trata. Dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Entonces, ¿cuál era la actitud que deberíamos tener todos? Como un niño, inocente, dispuesto. Y adicionalmente, verso 16 dice algo impactante. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. El encuentro de Jesús con los niños. Es factible que no podamos comprender el por qué la gente deseaba que sucediera este encuentro de Jesús con los niños. Con nuestra mente, con lo que hemos vivido, quizás no lo comprendemos. Posiblemente tú dices, no, sí, es que Jesús era muy popular y evidentemente, qué espectáculo que él pudiera acercarse. Ayer veía un video de un niño que le cumplieron su sueño de ir a conocer a un futbolista que se llama Falcao. Y este niño lloraba y lloraba y lloraba al ver a este ídolo allí al lado, cerca, que lo pudiera tocar. Y de alguna manera yo me imaginaba a los niños teniendo momentos como este. Imagínese usted tener la oportunidad de estar allí con el creador de todas las cosas. Y había gente que pasaba por el lado y no lo reconocía. Pero los niños, aquellos que tienen la mentalidad de niños lo reconocían. Y aunque la Biblia no me lo deja saber claramente, pero por otra palabra que más adelante les voy a compartir, yo pudiera llegar a la conclusión de qué era lo que estaba sucediendo aquí. Yo me imagino a las mamás con los niños diciendo, camine viejito, que viene Jesús, camine rápido, y peleando allí con los discípulos, ay Pedro, déjeme que el niño que lo toque. Y entiéndame algo, el tema no es que las mujeres sean más espirituales o que ellas les gusten más las cosas de la iglesia, aunque a veces sucede, ¿verdad? Seminario de mujeres, 200, seminario de hombres, 7.
Pero no voy a eso, ¿ok? No voy a eso. A donde quiero ir es a lo siguiente. Voy a asumir algo, voy a llegar a una conclusión que espero poderla soportar bíblicamente. El pueblo de Israel, el pueblo judío estaba viviendo bajo la opresión del gobierno romano. Había vivido en esclavitud por muchos años bajo otros imperios, pero ahora estaba sobre el imperio romano, bajo el imperio romano. Y Jesús no fue la única persona que murió crucificada. Literalmente la historia nos habla de miles de personas que murieron crucificadas. ¿A dónde voy con todo esto? Que esa persecución, yo me imagino que causó que existieran en esa época miles y miles de huérfanos. Y al entender en esos tiempos bíblicos lo que significaba la bendición, esas mamás, yo creo que lo que decían es: no tengo un padre en casa, no tengo un esposo que bendiga a mi hijo, pues voy a coger a mi hijo, a mi hija y la voy a llevar a Jesús para que Jesús se encargue de hacer eso, porque entiendo lo que sucede en la vida de un niño o de una niña cuando se ejerce, cuando se declara o cuando se establece una bendición sobre ellos. Y ya que mis hijos no lo tienen, pues voy a acudir a esta persona que veo que es una autoridad, que veo que es el Hijo de Dios, que lo reconozco, para que Él vaya, imponga sus manos sobre ellos y los bendiga. ¿Me están siguiendo? Esta es la conclusión a la cual yo llego. ¿Por qué? ¿Por qué esta situación es tan importante? Porque vemos que es un diseño de Dios. Desde el principio lo encontramos en el libro de Génesis. Esta mañana mientras predicaba Dios me habló algo impactante. Génesis capítulo 1 nos dice que que Dios, aunque estaban los tres allí, creó a Adán y a Eva. ¿Cómo piensan ustedes que era Adán y Eva? ¿Cuál Brad Pitt y Angelina Jolie? Eso deberían ser un espectáculo. La primera producción espectacular es unos hombres, un hombre y una mujer completos en relación con Dios, en intimidad con Dios. Los creó a su imagen y a su semejanza. La pregunta es, si estaban nuevecitos, si los acababa de crear sin ningún tipo de defecto y eran perfectos, ¿qué necesidad tenía Dios de acercarse y decir: Adán, Eva, los bendigo? No existía pecado. No había separación. Sin embargo, Dios dice: ok, a pesar de que ustedes están listos, preparados, los acabo de hacer, hay algo que necesito establecer con ustedes, sobre ustedes, antes de que empiecen a hacer lo que yo necesito que ustedes hagan. No los puedo dejar ir de mi presencia sin bendecirlos. Ojo, es Dios. Dice que Él separa. Bueno, no dice que separa, pero básicamente dice: y los bendijo y les digo, sean fecundos, multiplíquense, gobiernen sobre la tierra. Hay algo que el Padre Celestial nos quiere mostrar en el área de la bendición. Porque pregunta: ¿por qué no los dejó empezar a hacer todo entonces sin bendecirlos? ¿Lo había pensado alguna vez? Yo no lo había pensado. Dios deseaba garantizar el éxito en lo que ellos iban a hacer. Y no tan solo lo encontramos allí, pero lo encontramos en personas como Abraham, como Isaac, como Jacob, el mismo David. Estos patriarcas, vemos como ellos, José, ellos luchaban por esa bendición paterna. Ellos emitían una bendición sobre sus hijos lo recibían. Quiero decirles algo. Esto de la bendición tiene un aspecto profético. ¿A qué me refiero? Tiene un aspecto que va ligado hacia el futuro. ¿Por qué razón? Porque yo me puedo parar al frente de alguien, o como Dios lo hizo con Abraham, por ejemplo, le dijo: yo te he bendecido y te voy a hacer padre de multitudes. Y Abraham de pronto diciendo: yeah, right. No tengo hijos. ¿A dónde voy con esto? Que tanto el que habla necesita la fe para emitir cosas por venir en el futuro, como el que lo recibe necesita la fe para decir: yo creo que esto va a suceder. Por eso yo le pedí a Dios que nos sintonizara en la frecuencia correcta para que podamos recibir lo que Él quiere hacer con nosotros en este día. ¿Por qué razón? Porque Dios viene hablándonos y bendiciéndonos sobre muchas cosas, pero muchas veces nos pasa por el lado
las cosas que Dios nos dice. Así que el día de hoy yo le quiero pedir a nuestro Señor que nos pueda conectar con lo que Él está diciendo y con lo que Él nos quiere hablar. La bendición es lo contrario a la maldición. Ninguna maldición sucede sin causa. La Biblia dice en Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa. La ausencia de la bendición, escúcheme, abre camino para que la maldición se apodere. En otras palabras, la causa de las maldiciones en la vida de una persona puede deberse al fallo de un padre en cumplir su responsabilidad de bendecir a un hijo. ¿Tan grave es? Bueno, lo vamos a ver el día de hoy. Es factible que hoy, a través de esta enseñanza, tú puedas comprender el porqué de muchas cosas en tu vida. ¿Por qué sucedieron ciertas situaciones? ¿Por qué habían cosas repetitivas en tu vida? Muchos de nosotros hemos sufrido del vacío y del silencio de la bendición de un padre. Por el contrario, se los he mencionado anteriormente, lo que hemos recibido es, en muchos casos, silencio total, o en muchos casos, palabras que son incorrectas. Como les decía hace poco, con una muchacha en la que teníamos una consejería, que su papá le decía, debido a que su hermano mayor había muerto, le decía constantemente, hubiera preferido que tú te murieras en vez de tu hermano. O cosas como, es que tú no sirves para nada, no vas a salir adelante, eres un bruto. Este tipo de cosas que son lo que se está pronunciando sobre los hijos. ¿Sabe algo? Eso va a determinar el futuro de los muchachos. Muchos de ustedes me dicen, es que tu hija es muy feliz, muy contenta. Los 9 meses que estuvo en la barriga de mi esposa, yo le decía, mi amor, tú eres una niña feliz, eres una niña deseada, eres una niña amada. Así que lo que ven en la vida de mi hija no es una coincidencia, yo lo determiné. Puede sonar soberbio, pero es lo que la Biblia nos dice, nuestras palabras, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. Yo le pongo las manitos a ella y le digo, mi amor, yo declaro sobre ti lo que dice en el libro de Daniel, que Daniel fue hallado 10 veces superior a todas las personas que estaban a su alrededor. ¿Qué estás declarando sobre tus hijos? Digo, nena, sobre ti estará ese espíritu de Daniel que dice que es excelente. Estará el espíritu ese que había sobre José, que era entendido para gobernar. Pero hay muchos de nosotros que no estamos hablando absolutamente nada. O lo que estamos diciendo es incorrecto. La mayoría se da cuenta de la realidad de las maldiciones habladas. Poderes demoníacos tienen entrada por las palabras malas que fueron dichas sobre nosotros. Como le decía, un niño puede escuchar a su madre o a su padre decirle cosas como, eres un hijo problemático, eres un estúpido, nunca haces nada bien. Hubiese deseado que nunca hubieras nacido. Allí la maldición tiene derecho sobre la vida de ese niño. ¿Qué sucede? ¿De dónde sacaste la conclusión esta de que habían muchos huérfanos en los tiempos de Jesús? La Biblia nos deja saber en el libro de Lamentaciones algo muy importante. Mire lo que dice Lamentaciones 1, verso 5. Dice, recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio, la mancha que nosotros tenemos, esta marca que nosotros tenemos. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas, nuestro hogar en manos de extranjeros. Y aquí en el versículo 3 nos dice, ¿cuál es el dolor? ¿Cuál es la mancha? ¿Cuál es el oprobio? Dice, no tenemos padre. Hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. El agua que bebemos tenemos que pagarla. La leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguen pisan nuestros talones. Estamos fatigados y no hallamos descanso. Estas personas dicen, nos hace falta un padre, nos hace falta la bendición de un padre que pueda establecer una guardia a nuestro alrededor. Pero son solo palabras. ¿Pero acaso Dios no dijo, y sea la luz? Y la luz fue hecha. ¿Y acaso la Biblia no dice que tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué quiero decirte en esta mañana? Lo que tú declaras tiene un poder mucho mayor a lo que tú muchas veces imaginas. Por eso nuestras palabras son tan importantes.
Mi mamá siempre me recuerda aquel versículo donde Jesús dice, y de toda palabra ociosa que salga de su boca, ustedes darán cuenta. Pero somos ligeros con nuestra lengua y andamos hablando una cantidad de bobadas. Y por alguna razón Jesús dice eso, de toda palabra ociosa, de toda bobada que usted haya dicho, va a tener que dar cuentas. ¿Qué estamos hablando entonces? Esta mañana quiero compartir con ustedes una historia que es bastante famosa y va a ser el centro de nuestra enseñanza. Y aunque no está en el Nuevo Testamento, nos da claramente una imagen de lo que significa el tema de la bendición y el tema de la herencia, que son dos cosas totalmente diferentes. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 27 y vamos a estar leyendo la historia de Isaac, hijo de Abraham, y de Jacob y Esaú, los dos hijos de Isaac. Quiero hacerle un pequeño recuento para que todos estemos en la misma página. Dios le habla a Abraham y le dice, yo te voy a hacer padre de multitudes. Este hombre no tenía hijo. Y finalmente, después de muchos años de esperar, entonces le nace este muchacho Isaac. Pero añitos más adelante, quizás cuando ya estaba adolescente, Dios le dice, quiero que me entregues a tu hijo. Y le aclara, a tu único hijo. Llévalo a la montaña y lo vas a sacrificar delante mío. Vamos a estar hablando en meses por venir de este tipo de personajes en la Biblia. Imagínense la crisis de Abraham. Sin embargo, bueno, pasa toda esta instancia, todo este problema. Dios provee para él un sacrificio para que no tenga que matar al muchacho. Este muchacho crece entonces, se casa y entonces ahora su esposa queda embarazada. Pero dice la Biblia que ella empieza a sentir cosas ahí dentro de su barriga. Y Dios viene y le dice, lo que pasa es que dentro tuyo hay dos naciones. ¿Sí ve cómo habla Dios? No le dice, hay dos muchachos. ¿A quién se le ocurriría eso, no? Dentro tuyo hay dos naciones que estarán en disputa constantemente y el menor estará por encima del mayor. Mire lo que son las palabras. Ella comprende esto y yo me imagino que ella lo atesora allí en su corazón. Los muchachos nacen, crecen, totalmente diferentes. El uno, el mayor, un cazador. Le gustaba estar en las afueras, le gustaba ir allá con su arco, matar, traer la caza. El otro era el niño de casa, Jacob. Estaba ahí en casa todo el tiempo, era el consentido de su mamá, era el menor. Pasan los años y aquí es donde vamos a llegar a la historia del día de hoy. Dice que Isaac en determinado momento ya se volvió viejo. Génesis capítulo 27, verso 1 hasta el 7 dice lo siguiente. Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que muera. Como Rebeca, la mamá, había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar el animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. La mamá se da cuenta de lo que está por suceder. Yo me imagino que en su mente ya tenía esa palabra que Dios le había dicho, de que el menor iba a ser señor del mayor. Entonces ella, como buena mamá, dice, pues venga, vamos a arreglar las cosas. Su hermano ya se fue a casar, mientras tanto vaya usted, tráigame un cabrito. Lo vamos a matar, le voy a preparar algo bien rico a su papá y usted se lo va a llevar a su papá para que lo bendiga. Jacob le dice, mamá, tengo un problema. Yo parezco un bombillo, no tengo un pelo. Mientras que mi hermano es totalmente velludo. ¿Cómo voy a hacer? Dice ella, bueno, no te preocupes, yo voy a tomar la piel de ese cabrito y te voy a cubrir. Y te voy a poner las vestiduras de él porque él huele diferente, huele al campo, para que vayas delante de tu papá. Evidentemente entonces la mujer lo disfraza completamente. Imagina que le pone la barba y todas estas cosas. Imagínese el otro, Augusto, me acordaba de ti por lo velludo que eres.
Yo decía, me imagino cómo sería la sensación esta de estar cubierto. ¿Cómo sería de velludo el otro que le puso un pelo de cabrito? Le pone el vestido y el muchacho entonces entra. Y esto es lo que sucede aquí. El versículo 27. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. Ojo, porque entonces allí pasa todo este proceso en el que Isaac en determinado momento dice, la voz es la de Jacob, pero huele como Esaú. Entra en este proceso de lucha, come, pero finalmente entonces él dice lo siguiente. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. El olor de mi hijo es como el olor del campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo y te dé las riquezas de la tierra, de trigo y te dé vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob, y éste al salir de la presencia de su padre, cuando entonces Esaú volvió de cazar. También él preparó un guiso y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar. Esto no lo comprendemos muy bien. Comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo, ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado poco antes de que llegaras? Yo me comí todo y le vi mi bendición y bendecido quedará. Isaac dice que empezó a temblar porque él decía, lo que yo decreté sobre esa persona ya no lo puedo quitar. Y aunque era para ti, ya lo puse sobre él. ¿Quién fue? Este hombre comprendía lo que significaba esas palabras en el momento en que eran emitidas. Y a continuación entonces Esaú dice, al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador. Esto no fue, oh my God. Ups. ¿Quién podrá ayudarme? No. Dice que lanzó un grito aterrador. ¿Por qué razón lanzó este grito, iglesia? Creo que por primera vez él había dimensionado los errores que había cometido. ¿Por qué razón? Porque en el pasado él había tenido la misma mentalidad de estas personas que hablamos anteriormente, la mentalidad de lo material, de la herencia. Dice que un día él se fue de casa y regresó con mucha hambre. Y su hermano había hecho un potaje, algunos dicen que unas lentejas. Y entonces, como buen judío, Jacob le dijo, ¿tiene hambre? Sí, estoy que me muero del hambre, le dijo Esaú. Le dijo, listo, hagamos un negocio. Yo le cambio su primogenitura, porque usted fue el que nació primero, por este plato de guisado. El otro que dice, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve haber sido el primero? Muestre eso para acá, que lo que tengo es hambre. Es decir, a mí lo que me importa es lo material y no simplemente unas palabras que en determinado momento va a decir mi papá. ¿Me están siguiendo? Aunque él reclama acá y dice después, 2 veces ya me ha engañado, realmente la culpa había sido de él. Él no comprendía lo que significaba esa honra de ser el primogénito y lo que significaba la bendición que estaba establecida sobre el mayor. Así que entonces dice lo siguiente, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura, le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. O sea, este muchacho clamaba en ese momento por la bendición. Y dice lo siguiente, pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Jacob significaba engañador. Tiempo más adelante Dios le cambia el nombre y le pone como nombre Israel. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por Señor tuyo. ¿Me están siguiendo? Una pregunta, ¿eso ya había ocurrido? No,
había sido declarado, pero el papá sabía que en el momento en que lo declaraba, así iba a ser. Por eso el clamor de Esaú diciendo, ¿qué es esto? Voy a estar por la tierra y no voy a tener bendición. Igual que nosotros, ¿verdad? No tenemos la conciencia de lo que significa ser bendecidos verdaderamente. Y muchas veces nuestros padres no han tenido la conciencia de lo que significa hablar sobre tu vida. Por eso el día de hoy es un día tan trascendental y yo le venía pidiendo toda esta semana a Dios que marcara esta casa en este día para siempre. Te lo quiero asegurar, tu vida no va a ser la misma. En esa palabra de bendición está marcado tu futuro de prosperidad y éxito o tu futuro de fracaso. Así de dramático es, iglesia. Ya lo he puesto por Señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos. Lo he sustentado con trigo y vino. Este hombre sabía lo que significaba hablar y declarar sobre la vida de este varón. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme a mí también. Y se echó a llorar. Este muchacho sabía lo que había perdido. La pregunta el día de hoy es ¿cuál es tu posición? ¿Qué es lo que tú has vivido en tu vida? ¿Sabe algo? En la Biblia encontramos personas que conocían el poder de la bendición de los padres. Por ejemplo, uno de ellos fue David. David, hablándole a Dios, decía, dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo. Segunda de Samuel 7:29. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Pues tú mismo, Señor omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Quiero explicarle algo. Se requiere de un hombre, una mujer, que comprenda que Dios ha establecido bendiciones sobre sus hijos, pero que se requiere de un ser humano que se pare alineado con Dios a proferir, a declarar, a decretar esas cosas sobre el pueblo. Y David decía aquí, tú ya lo has declarado y si tú lo haces, mi casa va a estar bendita para siempre. Por esa razón, él después, cuando iba a morir, llamó también a sus hijos y a Salomón de manera particular y dice que lo bendijo. Este tema de la bendición es tan importante que si usted va a Números 22:12, encuentra usted una historia muy particular, la historia de un profeta llamado Balaam. ¿Qué sucedió con este hombre? Resulta que los enemigos del pueblo de Israel en determinado momento dicen, necesitamos a alguien que tenga autoridad de parte de Dios y lo vamos a contratar. Y lo llaman. Y le dicen, tenemos un trabajo para ti. Y le dice Balaam, cuéntame, ¿qué es? Sencillo, simplemente queremos pedirte que te levantes en esta montaña y maldigas a Israel. Lo habían contratado para eso. Mire lo que contesta Balaam. Si Dios los bendijo, yo no los puedo maldecir. ¿Tú entiendes la protección que hay en la bendición? ¿Y entiendes la desprotección que hay cuando no hay bendición? Porque básicamente aquí este hombre dice, ya tienen una cortina de bendición. Si no tuvieran esa cortina de bendición, claro que se pueden maldecir. ¿Alguien me está siguiendo? Y entonces dice lo siguiente, pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas porque son un pueblo bendito. ¿Ustedes recuerdan lo que le pasó al presidente Chávez? Esta promesa estaba establecida por Dios desde Abraham. Dios le dijo lo siguiente, yo voy a maldecir a los que te maldigan y voy a bendecir a los que te bendigan. El señor Chávez, un año antes de morir, entonces él está en la televisión y dice, desde lo más profundo de mis entrañas, dice él, cito, desde lo más profundo de mis entrañas maldigo a Israel. Y lo más profundo de sus entrañas quedó maldito por Dios.
ninguna maldición pronunciarás sobre los israelitas porque son un pueblo bendito. Mire esto, iglesia. Esto va por encima de las religiones. ¿A qué me refiero? Que esta es una ley espiritual. Que hay una autoridad particular que Dios le dio a tu papá, a tu mamá. No tiene que ver con que hayan hecho cosas buenas o malas, tiene que ver con la autoridad, la posición que ellos tienen. Y que va por encima de las creencias. Acabamos de presenciar las elecciones más grandes de la historia de la humanidad en la India. La democracia más grande que existe sobre el planeta Tierra. Y este hombre, Narendra Modi, el nuevo primer ministro de la India, a pesar de ser hindú, conoce claramente esta ley espiritual. En este proceso de ir por la presidencia del país, no fue a donde los políticos, no fue ni siquiera a donde los sacerdotes hindúes, fue donde su mamá a decirle: yo quiero que me bendigas. Este hombre. Algunos diríamos: guay, qué estúpido, voy a salir en televisión mundial porque ahora voy a ser el presidente del segundo país más poblado del planeta Tierra, una economía emergente, y me van a ver en televisión allí saliendo con una viejita que me está poniendo la mano. No, este señor al parecer entiende algo que muchos de nosotros no entendemos. Para mí lo más importante en un momento como este es la bendición de mis padres. Y mire esta imagen tan tremenda. Su mamá bendiciéndolo. Y yo no sé si usted ve la reverencia con la que él está delante de su mamá. Yo creo que él está entendiendo lo que está sucediendo en ese momento. La pregunta es: ¿cuál es la actitud que tú tienes en determinado momento con tus padres? ¿Cuál es la actitud que tienes con las autoridades de la iglesia? Porque Dios los ha puesto como padres espirituales muchas veces. Esto no lo mencioné en la primera reunión, pero yo no ando exigiendo que ustedes me llamen por títulos. Con algunos de ustedes he salido de vacaciones. Yo no estoy en este tema de andar buscando una posición, pero muchas veces te pierdes de cosas que Dios quiere darte por tener una relación demasiado familiar. Necesito ser muy claro, muy específico. Yo no estoy pidiendo nada de ustedes. Yo no necesito que honra, ni que pastor, ni que no lo necesito, pero entiendan algo. Dios me puso como autoridad sobre esta casa. Y ahorita vamos a ver lo que sucede. ¿Cómo tú te aproximas a tu papá? ¿Cómo tú te aproximas a tu mamá? Y claro, tenemos un problema, que muchas veces ellos no comprenden esto. Y a nosotros decirle: papi, mami, por favor, me bendices, y a mi hijito, sí, yo lo bendigo. Pero no se tiene la conciencia de lo que está sucediendo. El día de hoy vamos a pedirle a Dios que rompa eso. Así que me impacta mucho este hombre. Muéstrame la otra fotografía, Tony. Yo creo que esta sería peor. Imagine yo salir en el periódico mundial con mi mamá dándome un bocadito, yo tan viejo, lleno de barbas y de cabello blanco. Hay algo que tenemos que aprender de este hombre. ¿Qué debemos recordar en esta mañana? Que es extremadamente importante. Efesios 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ya está establecido sobre tu vida. Ya está en operación sobre tu vida. La pregunta es: ¿lo estás dimensionando? ¿Lo estás comprendiendo? Mire esto tan impresionante. Números 6, 22 al 27 dice lo siguiente, y aquí es donde quiero hablar específicamente del tema de las autoridades en la iglesia. El Señor le ordenó a Moisés:
Diles a Aarón y a sus hijos, es decir, a los líderes espirituales del pueblo, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Voy a explicarles el versículo. Dios le dice a los líderes espirituales, quiero que les digas, que profieran, que hablen esta palabra de bendición sobre ellos. Y al ellos hacer eso, escúcheme lo que dice el versículo, al ellos declarar estas cosas sobre el pueblo, estarán invocando mi nombre para que yo los bendiga. ¿A qué me refiero? Se requiere de un hombre, de una mujer, que bendiga, que declare, que proyecte sobre tu vida palabras para que entonces la operación de Dios esté en funcionamiento. No me pregunte por qué, pero es lo que encontramos allí. Por eso el clamor de este muchacho diciendo, Padre, no hay otra bendición para mí. Me robaron lo que era mío. Y encontramos el lamento de los huérfanos diciendo, no tenemos padre. Nuestras madres están viudas. Tenemos que comprar las cosas con esfuerzo. El agua la tenemos que conseguir con esfuerzo. No tenemos esa cobertura, no tenemos esa bendición que estábamos supuestos a recibir de nuestro Padre. Y estoy seguro que muchos de nosotros en un día como este podemos tomar conciencia de que nunca hemos recibido seguramente una bendición como esta, o que es factible que ni siquiera tú la estés declarando sobre tus hijos. Pero en Cristo, dice la Biblia, que ya hemos sido bendecidos con toda bendición. ¿Qué es lo que le quiero pedir esta mañana a nuestro Dios? Que nosotros podamos tomar la conciencia de aquello que nos ha sido entregado, de que tú puedas caminar con la certeza de que hay una marca de Dios sobre tu vida, de que tú puedas caminar con la certeza de que no eres otra persona más, pero que a partir del día de hoy Él va a activar algo. Él, porque aquí se lo dice y se lo vuelvo a repetir, dice, así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Algo tenía que ser dicho para que entonces la bendición de Dios viniera sobre ellos. Y es un mandato que Dios estableció. Esta mañana yo le quiero pedir a Dios que haga un corte en nuestra vida, que podamos tener un antes y un después. Entiéndame algo, esto no tiene que ver conmigo, pero sí tiene que ver. Si usted viene a esta casa, usted está permitiéndome asumir que yo soy la autoridad espiritual sobre ustedes y que el día de hoy hay algo que va a suceder. Que así tu papá te haya dicho que ibas a ser un desafortunado, que no ibas a alcanzar absolutamente nada, hay una nueva declaración de parte de Dios sobre tu vida. Que esas cosas que te siguieron, la pobreza, la viudez, qué sé yo, todas las cosas que no estuvieron presentes en tu vida porque no hubo una palabra de bendición y se permitió entrar la maldición, el día de hoy tienen que terminar para siempre en tu vida. Yo no estoy en el negocio, como se los he dicho, de ser un motivador. Aquí el tema no es que nos paremos, alabado, alabado. No, el tema es que lo comprendamos. Vean a ese hombre. Vean a ese hombre, el primer ministro de la democracia más grande del planeta Tierra, que va y se arrodilla delante de su mamá y le dice, necesito que me bendigas para esta temporada de mi vida. Aprendamos de estas personas. Y que el espíritu de orfandad que muchos de nosotros hemos venido cargando se vaya para siempre de nuestras vidas. Así que quiero pedirle si puede ponerse en pie por un momento. Y yo quiero en esta mañana decretar una bendición sobre la vida de ustedes. Pero entienda algo. Yo puedo pararme acá
y tener la fe y proferir y profetizar sobre su vida. Pero se requiere de un vientre, por llamarlo de alguna manera, que reciba esa semilla de parte del cielo. Se requiere de que usted tenga la actitud correcta delante de Dios para decir, ¿sabes qué, Señor? Yo entiendo lo que está pasando. No sé si usted puede comprender la desesperación de esas mamás que decían, mis hijos están creciendo, están yendo por la vida sin una bendición. Necesito llegar delante de Jesús. Necesito llegar delante de Jesús para que haga lo que estaba diciendo acá, que Él los abrazaba, que Él los acogía y le decía, ya no eres más huérfano. Y no solamente eso, dice que le imponía las manos y los bendecía. Y muchos de nosotros tenemos ese vacío en nuestro corazón. Pero Dios Padre, esta mañana quiere cerrar esa etapa de tu vida. Y yo particularmente quiero declarar un nuevo futuro sobre ustedes.